La procrastinación es algo que a menudo se ve, que muchas personas viven, que muchas personas padecen. Y hoy vamos a hablar del significado de la misma. Entonces probablemente lo estás viviendo y todavía no te has dado cuenta, todavía no tienes la conciencia de cómo te puede llegar a afectar esto que está considerado como un trastorno. Así es que hoy hablamos de lo que significa procrastinar y también de qué manera podemos dejar de hacerlo. Y bueno, me presento por si hay personas que me están viendo por primera vez. Mi nombre es Daniel Casarrubias, soy psicoterapeuta y tengo formación en terapia cognitivo-conductual, formación en terapia narrativa, formación en terapia de pareja, formación en psicofarmacología y actualmente maestrante de intervención terapéutica. Esto con un enfoque sistémico. Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar el día de hoy. Me emociona hablar de este tema porque creo que hay muchas personas que padecen este tan temible, pues hasta trastorno se le puede llamar, porque la procrastinación es algo que lo hemos confundido con muchas cosas que nos acompañan en nuestro día a día, pero que también no es algo que podemos deshacernos fácilmente. Entonces, pues vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué significa la palabra procrastinar? Bueno, existen varias razones para realizarlo, pero como tal, el concepto lo que significa es pues cuando una persona no hace sus actividades que le tocan hacer, o mejor dicho, lo va dejando para después. Procrastinar entonces consiste en la dificultad para iniciar actividades y comprometerse con las mismas. ¿Has escuchado hablar de estas personas que de repente dejan todo para después? O aquellos a los cuales saben que tienen que realizar una tarea, pero les es difícil iniciarla y entonces van dejando que se acumule, van dejando como si no fuera importante. Y por ahí hay un dicho muy famoso aquí en México que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, pues tiene que ver con la procrastinación, ¿no? Entonces es cuando a una persona le cuesta trabajo poder iniciar una tarea, pero tiene la conciencia de que la debe hacer. Esto aplica para todos los ámbitos. Esto aplica para el trabajo, para las relaciones de pareja, amigos, familia, incluso para los temas que tienen que ver con cuestiones personales. Es decir, esto nos afecta también a nuestra vida cotidiana, personal, emocional y física. En el lenguaje cotidiano, procrastinar se refleja en la expresión dejar las cosas para mañana o para después, en el sentido de postergar actividades más o menos planificadas, y se trata de una dinámica ampliamente instalada en la conducta de quienes lidian con este conflicto, que en muchas ocasiones está incluso considerado como trastorno. ¿Alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que tienes muchas actividades por hacer en tu día, pero que solo te sientes muy agobiado, muy agobiada? Te sientes muy estresado porque las tienes que hacer, pero no sientes el ánimo, la motivación de iniciarlas, e incluso hay personas que terminan su día y se frustran, se sienten mal porque no tuvieron a bien realizar las actividades. Te comentaba hace un momento que esto llega a ser considerado como un trastorno porque no todas las personas son conscientes que esto que les está pasando no se llama flojera, no se llama ser perezoso, no se llama no tener interés. Es una cuestión emocional, es una cuestión cognitiva, la cual no le permite. Incluso la procrastinación está considerada como un indicador para los trastornos de depresión, ansiedad generalizada y estrés postraumático. Así es que aguas con este tema del día de hoy, ponle mucha atención porque te voy a hablar de cómo identificarla en tu vida y qué cosas tendrían que pasar para que deje de afectarte. Y bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la procrastinación, con esta situación. Por eso el tema se llama el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, hay personas que creen que quien no realiza sus trabajos, sus tareas o sus actividades es porque son flojos o porque no les interesa, y no siempre se trata de un interés. No siempre tiene que ver con el hecho de que si lo dejo para después es porque no es una prioridad. Al contrario, la procrastinación puede llegar a confundirte tanto o puede llegar a afectarte tanto que puedes poner en riesgo tu salud. Hay personas, por ejemplo, que van postergando el hacerse unos análisis clínicos. Hay personas que se empiezan a sentir mal de salud y postergan ir al médico, y entonces empiezan a decir, ya mañana me voy a sentir bien, ya mañana voy a amanecer mejor. ¿Y qué crees? No sucede, a veces empeora. Entonces, aunque se oye tan cotidiano, porque pues yo creo que todos en algún momento hemos sentido la sensación de no tener ánimo de hacer algo, pero la procrastinación es algo que de plano detiene tu vida, que te bloquea, que incluso no te va a permitir aprovechar oportunidades que se dan. Y entonces hoy vamos a descubrir qué tenemos que hacer. Y me interesa que conozcas cuántos tipos de procrastinación hay, porque sí, hay varios tipos y hay características. Entonces, ponte muy atento y muy atenta para que si en algún momento identificas que una de estas características se apegan a lo que tú sientes o incluso te sucede, pues para que tengas la conciencia de lo que te está pasando, que no es algo es común, pero no es normal. Primero que nada, existe la procrastinación arousual. Esta hace referencia a aquellas personas que, por ejemplo, suelen decirse a sí mismas que trabajan bajo presión. Es que a mí me sale mejor cuando trabajo bajo presión, y por eso dejo todo a la última hora, porque así la adrenalina me hace moverme y ando apurado y mira, termino a tiempo. Mucho cuidado si eres de las personas que creen que trabajar bajo presión es mejor, porque entonces estás llevando tu cuerpo al límite. Recuerda que nuestras emociones, cuando están bajo presión, suelen desajustarse o también suelen expresarse de una manera más exagerada. Por tal motivo, imagínate si eres de las personas que son ansiosos o ansiosas y encima dejas todo para el final, puede darte bueno, puede somatizar esta emoción y convertirse en una enfermedad. Entonces, por activación, se le conoce a esta que es arousual. Es aquellas personas que deciden dejar todo al final porque sienten que así trabajan mejor. ¿Y qué crees? En muchas ocasiones no es cierto. Se queda mal o no se cumple con la tarea que se fue asignada. Un siguiente tipo de procrastinación es la evitativa, y esta hace referencia contraria a lo anterior. Algunas tareas son evitadas y otras son pospuestas por muchas razones, pero entre ellas está el miedo o creer que voy a fracasar. Entonces, como es algo que siento que no me va a salir o que no voy a poder lograr o que no está como que del todo en mis manos la solución, entonces mejor lo voy haciendo a un lado, lo voy postergando. Pero ¿qué crees? Esto es un indicador de que hay un problema en tu autoestima. El dejar las tareas por miedo a fracasar o por miedo a creer que no te van a salir como tú esperas o como otras personas esperan, entonces estamos hablando que hay un problema de autoestima y de autoconcepto. Por ahí habría que revisar el valor que te estás dando como persona. Y también está la procrastinación decisional. Y esta puede ser una combinación de los dos casos anteriores, que puede ser una porque me creo o tengo la idea de que trabajo bajo presión, o bien porque estoy evitando por miedo al fracaso. En cualquiera de las dos, la indecisión, según sea el grado del problema, puede ser un problema de salud mental, que puede necesitar incluso forzosamente ir a terapia. Hay personas que empiezan a dejar de actuar o de decidir porque precisamente tienen miedo o no se sienten capaces de tomar decisiones. Y aquí te voy a invitar a que hagamos el siguiente ejercicio. Te voy a pedir que de una manera muy personal, que de una manera muy, además en un reconocimiento muy sincero, te voy a pedir que recuerdes cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión y te costó trabajo.
o incluso evitaste tomarla y dejaste que otras personas decidieran por ti. Si te ha pasado, te invito a que hagas este reconocimiento muy personal, porque entonces probablemente estás padeciendo este trastorno. La procrastinación no se trata de ser una persona perezosa o alguien con flojera o que no le importa lo que suceda. Más bien es un indicador de alguno de los trastornos, como te comentaba hace un momento. Y bueno, estas son las tres principales características, o sobre todo en cómo se divide. Ahora te voy a hablar de qué factores te pueden llevar a ser una persona que deja las cosas para después, aunque sean cosas importantes en tu trabajo, en tu escuela o en tu área personal, tu salud física. Una de las principales cosas que nos pueden llevar a la procrastinación es asociar la tarea o la acción a consecuencias negativas. Por ejemplo, miedo a fracasar o creer que nos va a salir mal, ¿no? El decir, bueno, creo que mejor no quiero iniciar porque no me va a salir bien, no estoy preparado o preparada, o no tengo los materiales necesarios, esto es mejor después. Y ese después se convierte en ya no realizarlo. Otras características que se derivan de situaciones psicológicas, por ejemplo, como el estrés, como la ansiedad o incluso las fobias. Y ahorita que escucho esta palabra, va a haber un tema de jueves de terapia donde voy a hablar de las fobias, porque muchas personas dejan de hacer cosas que son relevantes o importantes por miedo irracional o incontrolable hacia una situación u objeto. Otra de las cosas que nos pueden llevar a la procrastinación es la falta de experiencia, de conocimiento o de criterio para realizar una tarea. Y entonces, en lugar de estudiar, enfocarme o investigar cómo realizarla, prefiero dejarla a un lado. Tener la creencia de que trabajar bajo presión es mejor también es algo que nos va a llevar a hacer actividades que vamos a dejar para después. La falta de motivación o no dar importancia a la tarea. Por ejemplo, en este caso voy a hablar de los jóvenes. ¿Cuántos universitarios, prepa, secundaria en general, cuántas veces no se estudiaba para un examen y a la mera hora nos tronábamos los dedos, o bien sabíamos que íbamos a tener o que vamos a tener un examen y no estudiamos hasta una noche antes, ¿no? Y entonces ya estamos ahí rogándole al universo que me salga bien. ¿Pero por qué? Porque en lugar de ir acomodando mis tiempos, lo fui dejando. Lo fui, evitando hasta que se convirtió ya en una situación estresante y que probablemente no voy a aprobar ese examen porque yo decidí dejarlo para después. Los problemas de autorregulación o de organización de tiempo. La procrastinación, por ejemplo, le sucede mucho a las personas que son desorganizadas con su vida, con sus actividades y con su tiempo en general. Así es que si eres de las personas que no organizan las actividades, su día, que no tienen cómo organizar las prioridades, pues mucho cuidado, porque entonces es una característica del trastorno del que te estoy hablando. Y otra es los problemas de comunicación o habilidades sociales. Las personas introvertidas, por ejemplo, aquellos que les cuesta socializar, hablar en público, suelen ser personas también que utilizan la procrastinación porque como no se quieren enfrentar al contexto que los pone nerviosos o nerviosas, bueno, entonces lo que sucede es que evitan hacer ciertas tareas. Ahora, ¿cuáles serán los rasgos que pueden ser propios de las personas que tienden a la postergación de una actividad? Y mira que estos rasgos aquí sí te voy a pedir. Aquí es el momento de identificarnos. Agarra tu libreta y vele poniendo palomita a todo lo que tú sepas y reconozcas de una manera muy sincera contigo que te pasa y que lo vives. La primera es hay personas que se identifican como muy perfeccionistas y que quieren que todo les salga bien, pero llegan a un punto en donde dicen, es que si no me va a salir bien, entonces mejor no lo hago. O bien, aunque no siempre son perfeccionistas, sienten miedo de fracasar. Entonces, si eres de las personas que le tienen miedo al fracaso y prefieren evitar hacer actividades, acciones o incluso salir
a convivir con personas por miedo a fracasar o quedar en ridículo, pues estamos hablando que esta es una de las principales características de la procrastinación. Otras son los problemas de autoestima. Si eres alguien que se considera que no tiene las habilidades suficientes como otras personas para poder comunicarse, para poder realizar una tarea, para emprender algo, por ejemplo, un negocio, para emprender una actividad, entonces esa es otra característica. Otra de las características, y este es muy común, es sentirse saturado o sentirse muy agobiado porque tengo muchas actividades, pero fíjate lo que sucede aquí. Me siento muy saturado porque tengo mucho que hacer, pero en realidad no lo hago. Entonces me satura porque lo tengo que hacer, pero me estresa el no hacerlo. Y como ya estoy estresado, me cuesta más, convirtiéndose en un ciclo que lo que sucede es que este estrés te lleva a paralizar tus actividades. Entonces, evitemos tener una acumulación de trabajo. Si confiamos en nuestras habilidades, pero no por eso vamos a dejar todo hasta el final. Y sobre todo cuando tenemos ya una meta, una fecha destinada para realizar actividades. La otra es el ser catastróficos, ¿no? O la autocompasión. Ser catastrófico significa aquellas personas que exageran tremendamente algo, ¿no? Es que si me sale mal va a ser lo peor y voy a ser la peor persona. O bien la autocompasión. Cuando una vez que las personas ya están saturadas, empiezan a pedir que los demás les entiendan porque están muy saturados, tienen mucha presión. Es más, se sienten incomprendidos, incomprendidas. Pero ¿qué crees? Realmente es algo que ellos mismos provocaron. Solo que ahora están sintiendo la presión a mayor medida y por eso se enojan o incluso rompen en llanto porque creen que las demás personas no los entienden o las entienden. Si hasta aquí te vas identificando con alguna de estas actividades, te voy a pedir que me lo compartas en el chat para que podamos hacer esta sesión un poco más interactiva. Otra de las características también es la falta de autodisciplina y la motivación. Pero ¿qué crees? Evidentemente la motivación no es eterna. Entonces, aunque a veces nos sentimos motivados para hacer una actividad, pues no siempre vamos a amanecer con esta motivación. Por tal motivo es cuando tiene que iniciar la disciplina. Este se convierte en un problema para aquellas personas que no están acostumbrados o acostumbradas a ser disciplinados. ¿Por qué? Porque evidentemente la disciplina está peleada con la procrastinación, porque la disciplina implica que hay que hacer las actividades que ya programamos, la disciplina implica que hay que cumplir con horario, con tiempo, con forma, y no va con la procrastinación. Por ende, las personas que suelen dejar todo para el final o para después, pues no son personas disciplinadas. Otra de las características también es el hecho de la necesidad de sentirse querido o comprendido por otras personas. Y aquí tú has de decir, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, porque cuando uno no se siente querido o comprendido, lo que hacemos es que centramos nuestras actividades en lo que quieren los demás y nuestras necesidades las vamos dejando a un lado o las vamos dejando para después. Por tal motivo, la necesidad de sentirme querido implica que yo me voy haciendo un autoabandono. Y también el enojo. Las personas que suelen ser muy fácil de enojarse, muy fácil de frustrarse o incluso rebeldes, tienden a hacer actividades de procrastinación. Es decir, empeora su rendimiento el enojo, porque cuando alguien ya está enojado, como se siente frustrado, suelen decir ya no quiero nada, ya no quiero hacer nada, ya mejor así hay que dejarlo. Y si eres de las personas que usan estas frases comúnmente, pues entonces probablemente estás viviendo, estás acompañado de este enemigo silencioso. Y a continuación te voy a decir qué se tendría que hacer para ya no seguir procrastinando. Y bueno, me apresuro también porque se nos acaba el tiempo de la sesión. Y por último, otra de las características es aquellas personas que son impulsivas. La impulsividad también es una característica de la procrastinación. ¿Por qué? Porque como hay actividades que me van a llevar tiempo y entonces yo no suelo ser tan paciente, pues entonces mejor no las hago porque sé que me voy a alterar y como no me gusta, lo evito.
aguas, porque evitar cosas no es siempre la mejor opción. Y bueno, ¿cómo dejar de procrastinar? ¿Qué pudiera hacer? Primero que nada, hay que hacer un reconocimiento muy personal, muy sincero, de si alguna de estas características, que hay más, pero el objetivo es que tú te quedes con la idea de poder investigar en ti, si te está pasando. Y si es así, bueno, entonces para que inicies un trabajo personal, para que se convierta en un primer impulso. Pero ¿qué crees? La procrastinación a veces también funciona de manera personal. Es decir, como yo no estoy acostumbrado a postergar, pues también mi salud física y emocional la postergo. Y entonces digo, pues sí estaría bien que yo tomara una sesión de terapia y terminara con todo esto que no me agrada, pero igual y después sí lo voy a hacer, lo estoy considerando, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces probablemente yo lo que estoy haciendo es dejando mi salud para después. Y bueno, ya que en todos los casos existe un origen común, pues primero que nada tenemos que activar nuestros procesos de memoria y de atención, ya que son muy importantes. Si yo me identifico como alguien que no suele poner atención o que se distrae fácilmente, tiendo a dejar las cosas para después. Y en general hay distintas maneras de motivarnos. Pero más que motivarnos, algo que tenemos que empezar a hacer es crear hábitos. Hábitos en los cuales se respeten horarios, en los que se respeten tiempos, los tuyos y de los demás. Porque algo muy común de las personas que suelen utilizar la procrastinación es que no respetan el tiempo de los demás. Son estas personas impuntuales que si tú les dices nos vemos a las 5, llegan a las 5:30 riéndose e inventando cualquier situación, pero ya jugaron con tu tiempo. O bien tú les dices, vamos a almorzar, nos vemos a las 10 de la mañana, son las 11 y te dicen, ya voy llegando. Oye, espérate, el hecho de que tú postergues tus actividades no significa que vas a jugar con los tiempos de los demás. Y bueno, estoy hablando de amigos, pero ¿qué pasa cuando estamos casados? Cuando tenemos un novio o una novia que es alguien que procrastina actividades. Se convierte en algo frustrante. Esto también te va a crear problemas en la escuela, porque en la escuela se llega a un horario. Pero ¿cuántos chicos y chicas universitarios o de prepa o de llegan, pierden la primera clase o llegan a media clase, y igual si ya no los dejan entrar y todo? ¿Por qué? Porque postergaron el levantarse a un horario. Y no te menciono el trabajo, porque las personas que procrastinan suelen tener muchos conflictos en su trabajo, suelen pelear constantemente con compañeros, suelen no quedar bien con las actividades que se les asignan, o bien se llega a la fecha de algo que se le pidió con anticipación y no lo cumplen. Así es que mucho cuidado, porque esto es algo más allá de tomarlo a relajo. Tiene que ver con la parte de una responsabilidad. Otra cosa es que para poder terminar con la procrastinación se necesitan poner en práctica valores como el respeto, como la empatía y la sinceridad. Bueno, sabemos que este tema puede quedarle a muchas personas, por ende te voy a pedir que compartas este video con el objetivo de que seamos más. Bueno, estas fueron las cosas que podemos nosotros hacer para dejar de procrastinar: empezar a practicar la disciplina, respetar los tiempos de los demás, poner en práctica valores. Pero si has identificado que ya esta situación te está generando problemas en tu trabajo, con tu familia o con tus amigos, la otra y la única solución es acudir a terapia. ¿Por qué? Porque además esto puede ser el indicador de un trastorno mayor, como la depresión, la ansiedad, estrés postraumático, o incluso puede ser algún síndrome. Entonces es importante que tú tomes en cuenta esto que acabas de oír el día de hoy, que si es algo que tú quieres cambiar, tomes una sesión terapéutica para que podamos identificar el origen. El origen es personal. Cada uno de nosotros tiene algo distinto que le pasó y que por eso empezó a procrastinar. Entonces es importante que lo vayamos haciendo. Y bueno, con esto yo voy a terminar el tema del día de hoy. Es que la procrastinación a veces no afecta todas las áreas en general. Puede que por la responsabilidad y el compromiso de la escuela te sientas obligado, pero si en casa
no sucede lo mismo, entonces significa que sí estás viviendo una situación de procrastinación y que tendrías que vivirla. ¿Por qué? Porque entonces significa que te tendrán que obligar siempre o tendrás que sentirte en la obligación de hacer algo para cumplirlo. No es esa la manera. Entonces yo sí sugiero que hay que dar una revisión para ver de qué manera solucionar esta situación. Y también quiero comentarte que si estás interesado o interesada en tomar una sesión terapéutica, me puedes contactar en mis redes sociales a través de esta página y con gusto podemos agendar una sesión, la cual puede ser presencial o virtual. Es exactamente lo mismo. Pues el trabajo terapéutico se hace de la misma manera y los resultados son excelentes. Entonces, si tú estás interesado o interesada en una sesión terapéutica, no dudes en contactarme y con todo gusto la agendamos. Por mi parte es todo el del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y si tienes alguna duda o algún comentario, también me lo puedes escribir en un inbox y con todo gusto te respondo y te doy una orientación, consejería de lo que estás viviendo.